la fisiopatología tanto del adulto como la del niño, porque para poder entenderlo, hacer un buen diagnóstico del dolor, hay que conocer un poco de fisiología. Hay que tomar en cuenta que cuando te menciona que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial. Este concepto tenía la dificultad que dejaba de fuera a los niños, porque, y el que nunca había tenido una experiencia sensorial, emocional, desagradable, no le duele. Entonces la Organización Mundial para la Salud y la IAF hacen una nuevo, logran introducir dentro de sus conceptos que el hecho de la incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad que un individuo puede experimentar dolor y que requiera un tratamiento adecuado. Para ello, cuando nos vamos a dolor, lo que mencionaba anteriormente, cuando pensamos en dolor, pensamos únicamente en algo físico, ¿verdad? Sí está muy relacionado con el daño físico. Pero Cecil Sander, ya en 1965, describe que el dolor no solamente es físico, sino que tiene elementos físicos, psíquicos, sociales, espirituales. Lo físico lo podemos tratar y manejar adecuadamente controlando el dolor, pero lo psicosocial, lo social y lo espiritual únicamente mediante la comunicación con el paciente y con la familia. Para ello, hemos tenido que lidiar que durante muchos años existieron razones, pensaban científicas para afirmar que los recién nacidos no podían sentir dolor, o por lo menos no lo iban a recordar, y contra eso nos ha tocado luchar. Fue hasta los años 80, en un caso de un niño con una cardiopatía compleja que pasa a sala de operaciones, sale del quirófano adecuadamente, va a la UCI en Estados Unidos, el niño taquicárdico, hipertenso, hace una hemorragia intraventricular y el niño fallece. Entonces la familia pide una revisión de ese expediente. Y los peritos, al revisar el expediente, ven que el niño durante el transoperatorio sí tuvo gases anestésicos, sí tuvo relajantes, pero no una adecuada analgesia. Y que cuando llega a la unidad de cuidados intensivos, se le maneja todo: aminas, soporte hemodinámico, ventilación mecánica, pero no recibió analgesia. Entonces, ese hospital pierde una demanda millonaria. Y como dicen que el aprendizaje por el pellejo entra, todos los demás hospitales comenzaron a utilizar estos protocolos analgesia, pagar millones cada vez que entra un niño a UCI, y comienzan a estudiar el dolor en los niños mediante pruebas que se mide el comportamiento, cantidad de hormona en sangre, como el cortisol, que es la hormona del estrés. Se evidenciaba que en los niños, en un postoperatorio, el cortisol se elevaba en aquellos niños en los cuales no recibían frecuencia cardíaca, estaba presión arterial, desaturaban. Aquellos niños que no recibían una analgesia adecuada en el contexto. Y es que, por eso que es hasta partir de los años 80 que se comienza a trabajar en los protocolos de manejo de dolor pediátrico. Sin embargo, se seguía pensando que al neonato no le podía doler, porque era tan inmaduro que era imposible que pudiera recordar o al menos almacenar que podía tener dolor. Para ello, se ha podido demostrar mediante los estudios que a partir de la semana sexta de gestación
se comienzan a formar estructuras nerviosas, terminales nerviosas que se conocen como nociceptores, los cuales son estructuras nerviosas que se encargan de percibir estímulos nocivos. A partir de la semana 20 ya están presentes los nociceptores en el área de piel, mucosas, y las conexiones se han desarrollado y el niño puede sentir dolor intrauterino. A partir de la semana 24 de gestación se complementan todas las conexiones entre el médula espinal y el encéfalo. Y a partir de la semana 30 se complementa la mielinización de la vía dolorosa. Todo fuera así de sencillo y todo fuera así de fácil. Porque podríamos decir, ok, ¿y dónde está el centro de dolor del cuerpo? Ah, en el encéfalo, en el tálamo, en el hipotálamo. Entonces, un niño que nace encefálico no tendrá que tener dolor. Así fuera de sencillo, si el análisis fuera 1 más 1, debería de ser igual a 2. Y no es así. Tenemos niños que nacen anencefálicos, nacen con su cabecita grande, pasan a sala de operaciones, hay que colocar alguna válvula. Si usted no le coloca anestésico a ese niño, en el momento que el cirujano hace la incisión quirúrgica, hace paro. Y si usted le pone opioides, no despierta. No lo puede sacar del ventilador. Entonces, nos toca usar gases anestéticos y otro tipo de analgésicos para garantizar que este niño pueda sacarse del ventilador y pueda subir a piso. Tenemos también, por ejemplo, que esto es parte de un reflejo primitivo, como por ejemplo cuando uno de nosotros hay una vela encendida y acercamos la mano, el reflejo es instantáneo, que conocemos como el arco reflejo. Ese estímulo no subió a la computadora central. ¿Quién se encargó de codificarlo? El área de médula espinal. Fue un arco reflejo. Primitivo, pero se puede sentir dolor. Cuando nosotros tenemos un estímulo físico, químico, eléctrico, mecánico, tenemos estructuras nerviosas que les mencionaba, que se conocen como nociceptores. Los nociceptores son estas terminales nerviosas que se encargan de hacer la discriminación. Todos ustedes están sentados y cuando ya llevamos 10-15 minutos en una posición, al ratito, vamos para el otro, pero si hubiera una herida o una quemadura, fuera imposible hacerle para el otro lado, porque los nociceptores inmediatamente le avisaban al cerebro que no lo haga, porque sería un estímulo nocivo. El primer punto se conoce para que se dé el proceso de nocicepción. Debe de haber una transducción. ¿Qué es la transducción? Es la traducción de un estímulo químico, eléctrico, mecánico, en un estímulo de tipo eléctrico. Eso es el primer punto. Posteriormente se va a dar la transmisión, la cual está regulada por fibras A delta y tipo C. Llega al ganglio de la raíz dorsal y aquí luego al asta dorsal de la médula espinal. Subirá por el tracto espinotalámico lateral contralateral, formándose en este momento sustancias que unas son estimulantes, otras son inhibitorias, que veremos posteriormente. El estímulo ascendente va sensibilizando. Cuando llega al nivel superior, el cerebro se vuelve consciente que está recibiendo un estímulo que es nocivo. Discrimina. Ya tiene memoria. Si a alguno de ustedes le pido que cierre los ojos, lo toco con la punta de un lapicero, luego lo toco con una espina de un cactus, me va a poder discriminar, me va a decir, no, primero me estuvo cuidando algo rojo, no, lo otro fue una aguja. ¿Por qué?
porque en el sistema nervioso central se almacenan los diferentes tipos de dolor. De ahí que cuando no damos una analgesia adecuada, el paciente queda sensibilizado y el dolor se puede amplificar. Luego viene una respuesta pues, del estímulo doloroso y viene la modulación descendente. Aquí está mediada por hormonas como la serotonina y la noradrenalina. Esta vía es la que el niño no tiene desarrollada adecuadamente. Nosotros los adultos tenemos desarrollado serotonina, noradrenalina. Por eso es que al niño no le duele igual que al adulto. Al niño le duele más que al adulto. Mientras más prematuro es, más le va a doler a ese niño. Tenemos el ejemplo. ¿Quiénes son enfermeros o enfermeras? Levanten la mano, por favor. Ahí estaría ella. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un paciente con piel, una venopunción. Entramos a la sesión de acupuntura en pediatría. Venas difíciles, niños oncológicos, una vez, dos veces, cuesta. Las venas están quemadas. Los niños, por ejemplo, del nefro, que ya no se le halla una vena, cuesta tanto. Entonces, cada vez que pinchamos, se comienza a liberar sustancias que son excitatorias, como la bradiquinina, la serotonina, en las plaquetas, las prostaglandinas. Al romper la membrana celular, se libera el ácido arquidónico. Al liberarse el ácido arquidónico, tendrán las oxigenasas, oxigenasa 1 y 2, y se encargan de transformarlo en prostaglandinas y en prostaciclinas, que se encargan de amplificar e inflamar el resto de tejidos. De ahí que cuando tenemos un niño o un adulto con múltiples funciones, lo que comenzó solamente en el área donde fue la primera función, con la inflamación ya no solo le duele el área manchada, le duele todo el brazo al paciente. Las fibras que están relacionadas con la transmisión del dolor son las A delta y las tipo C. Las A delta tienen la característica que son mielínicas y que van a una velocidad de 20 a 30 metros por segundo. Son las que están relacionadas con el arco reflejo. Y las fibras tipo C son amielínicas. Son las que están presentes en el niño en la vida intrauterina y al nacer. Y esto fue lo que lo condenó al neonato a que se pensara que no le dolía, porque cuando la enfermera trataba de funcionarlo una y otra vez, el niño no retiraba el brazo. Trataron de hacer una ecuación simplista: 1 más 1 igual a 2. No mueve el brazo, no le duele. Las fibras C son amielínicas y ellas sí transmiten el dolor y están presentes desde la semana 20. Lo que sucede es que el neonato siente el dolor, sabe que lo están atacando, pero no duda y no puede responder debido a la inmadurez del sistema nervioso. Y entonces se pensaba que no respondía porque no le dolía. Hoy por hoy se sabe que al niño no le duele. No igual que al adulto, sino que le duele más. Llega al ganglio de la raíz dorsal, luego subirá por el tracto talámico lateral, llegará al hipotálamo, tálamo, y vendrá una respuesta por la vía inhibitoria del dolor. Esta vía inhibitoria del dolor es la que no está presente o no está desarrollada en el niño. Mientras más inmaduro es, más le duele. Podemos ver que las fibras, las tipo A delta, no solamente transmiten dolor, sino que transmiten temperatura y también están muy relacionadas con el prurito. De ahí que tenemos que cuando, por ejemplo, un niño o un adulto se quema, ya no hay lesión, cicatrizó, se forma el queloide, el paciente se rasca, se rasca, se rasca. Anteriormente se relacionaba o le decían que le está cicatrizando, por eso le pica. No es por eso, es porque la vía del dolor se vio de tal manera afectada durante la injuria y el estímulo doloroso subió por el tracto hipnotalámico lateral.
Lo hizo a través de las fibras adentras que no solo transmiten dolor, sino que también transmiten temperatura. De ahí que estos niños muchas veces responden mejor al uso de neuromoduladores que al uso de antihistamínicos. Y las fibras tipo C, las cuales son amiamínicas, transmiten el dolor, pero son el hecho de tener ausencia de vaina de mielina, hace que su conducción sea más lenta y lo hacen a una velocidad de 1 a 2 metros por segundo. No podemos decir si alguien tiene dolor o no tiene dolor si no lo medimos. Así como un paciente hipertenso, cuando una pasada de visita se cambia el antihipertensivo porque no ha estado adecuadamente controlado. Y a los 2 días pasa otra vez el médico y le pregunta, ¿y cómo estaba ese niño de la presión? Bien, te ha ido bien, que dice el doctor. ¿Y cuánto ha tenido de presión? No, se le toma. O cuando cambiamos de antibiótico y preguntar al infectólogo a los 3 días, ¿cómo le fue con el antibiótico? Viendo, yo lo veo tranquilo y está comiendo a mí. Y las curvas por ahí, no, si no le damos temperatura. Es lo mismo con el dolor. Si usted no mide, es imposible saber qué también está haciendo las cosas. No usted, que también está haciendo las cosas por ese niño. En el caso de los niños, se vuelve un poquito más complejo, porque tenemos tantas escalas para prematuros, para niños ventilados, tenemos escala para niños neonatos de tiempo, neonatos con problemas neurológicos. Hay escala para lactantes, escalas para preescolares. Tratamos de ocupar las escalas que nos abarquen más y que sean más fáciles de utilizar. Sobre todo, que no nos quiten tanto tiempo. Las diferentes tipos de herramientas que tenemos algunas que miden, por ejemplo, fisiología, presión arterial, frecuencia cardíaca, circulación. Hay otras que se encargan de medir el comportamiento del niño. Y hay otras herramientas que utilizamos para medir el dolor, en las cuales es el autorreport, el cual solo se puede utilizar en niños que ya tienen la capacidad de externar, hablar y explicar lo que sienten y cómo lo sienten. Tenemos, por ejemplo, esta escala, la cual sí la podemos utilizar, se utiliza la de Cry, la cual es el llanto, los requerimientos de oxígeno para mantener la saturación, los requerimientos de oxígeno para mantener la saturación de oxígeno adecuada. Se le da una valoración de 0 cuando no lo requiere, 1 en base a sus necesidades de oxígeno y 2 cuando requiere más del 30% de oxígeno para mantener una saturación arriba del 95%. El incremento de los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, antes del evento doloroso y después del evento doloroso, la expresión neutra, muecas, sonidos, y qué tal duerme, si no tiene problemas para dormir, si desperta frecuentemente o si siempre está despierto. Arriba de 4 puntos, estamos hablando de que el niño muy probablemente tiene dolor. Esta escala se puede utilizar en neonatos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Se dan cuenta que miden presión arterial, frecuencia cardíaca, requerimientos de oxígeno. En unidades de cuidados intensivos es fácil, pero el piso, tener un oxímetro para neonato, un tensiómetro para neonato, es casi como pedir cartas de la Virgen. Entonces, si puede, quisiéramos. Ahora se imagina un personal que tenga que medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, antes del estímulo doloroso, 30 segundos después del estímulo doloroso, solo ahí pasaría la enfermera, solo con un niño. Y son 15, 20, 30 cunas, 15 hijos. Entonces, sí es una buena herramienta. La dificultad que tenemos es todo lo que requiere de tiempo. Tenemos escalas como el EVA, en la cual se le pide al niño que ya puede al verbal que se le explica aquí es ausencia de dolor y aquí es el peor dolor que se puede imaginar. Y el niño ubicará dónde siente él su dolor. Tenemos la escala numérica para los niños escolares de 0 a 10, donde 0 es ausencia de dolor y ese es el peor dolor que pueda tener. 1, 2, 3, 4 es un dolor pequeño, suave, que tolera. 5, 6, 7 es un dolor de moderada intensidad. Y 8, 9, 10 es un dolor grande, 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 insoportable. Tenemos también la sulfonato genial. Estaríamos hablando de 2 grupos. Lex, las piernas están relajadas.
Si las tiene tensas, si las tiene flexionadas, la actividad, tranquilo, jugando, dormido, cero. Con movimientos persistentes, pero debemos de hacer también una diferenciación cambiada extremadamente. ¿Qué es lo que echamos mano nosotros, por lo menos a los estudiantes que rotan por la clínica del dolor? Es obligatorio que aprendan y utilicen la nariz. Les digo, si ustedes están en semiología pediátrica, deben de utilizar el nariz. Es fácil, bueno, bonito y barato. Alicia, ¿cuándo comenzó el dolor? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué se relaciona? ¿Con una caída, un golpe, una quemadura? ¿La última vez que le pusieron quimio? ¿Cuándo fue la última cirugía? La localización, ¿dónde le duele? Tenemos niños, por ejemplo, que les hacen una cirugía extensa en el área del piso pélvico, pero que le están reportando a las 3 horas porque le duele la garganta y se quejan de mucho dolor de garganta o de espalda. Entonces, probablemente durante el procedimiento quirúrgico utilizaron un bloqueo locorregional. Pero no hay que olvidar que los niños se entuban. O sea, el niño tiene un dolor intenso en garganta y que no le va a funcionar también la morfina ni la petirina. Y de intensidad. De intensidad es donde utilizamos los diferentes tipos de herramientas que mencioné anteriormente, el FLAC, el EVA, la escala numérica análoga, la escala descriptiva análoga. Sé las características. Cuando el niño ya no puede explicar que el dolor es fugitivo, es ardoroso, es quemante, siente agujas, siente hormigas, como que lo están taladrando. Cada una de esas serían las características del dolor. La irradiación. El dolor se queda solamente donde duele, donde fue el evento quirúrgico, donde fue el aspirado de médula ósea, o el paciente te dice, no, me duele donde me pincharon, pero el dolor se me corre hasta la pierna, el dolor se me corre a la nalga, o el dolor se me corre al hombro. Entonces, esa sería si hay irradiación. Y por último, la última pregunta durante la historia me ha tomado, porque si nos quedamos solo con la historia, cuando apareció la localización, la necesidad, la característica y la radiación, y vengo yo y le digo, por ejemplo, el diclofenaco, pero no le pregunto qué ha estado tomando, o lo están tomando, pues la sopatilla o la metro. Entonces siempre es importante preguntarle qué le ha estado dando en casa y por cuánto tiempo. En eso consiste el análisis. Dentro de las características que nos pueden sugerir que estamos frente a un dolor neuropático, la alodinia, la hiperalgesia, la hipoestesia, parestesia, hipoestesia, hiperestesia, dolor quemante, hormigueo, agujas, entumecimiento, descargas eléctricas, y muchas veces el paciente te dice, siento una helazón en los pies, y te duele, y el niño te dice, no, pero siento pesado los pies, y le molesta. La historia de y había una fisiología del dolor, cómo medir el dolor, y ahora cómo vamos a tratar el dolor. Los niños tenemos métodos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos es la presencia de los padres. A los niños les da tranquilidad. Mamá, papá, llámese una función lumbar, llámese una aspirada de médula ósea. Sí, trabajamos y hagamos. Pause, pause. Ya me ha sucedido. Estoy atendiendo a su hijo y el papá. Ay, usted hay papá, claro. ¿Qué? A nadie se obliga. Distracción.
generalmente con los niños, utilizamos colores vivos, música en el área, de manera de tratar de que no sientan aquella carga tan pesada. Comprensión. Nunca le decimos a un niño, es que no te va a doler la función, es que no. Va a haber una pequeña molestia, puede que haya un poquito de dolor, pero va a ser poquito, porque te voy a poner para el dolor, te voy a poner para que estés más tranquilo, porque si usted a un niño le ofrece algo y no se lo cumple, jamás vuelve a creer en alimentación. Podemos utilizar la alimentación nutritiva y la alimentación no nutritiva. Dentro de la nutritiva, pues pedirle a le produce liberación de serotonina y le disminuye el dolor para un procedimiento no excesivamente doloroso, como podría ser una venopunción, una limpieza ocular que tenga extensa, cambio de esparadrapo, una vacuna. Y lo que nos da muy buen resultado en los preescolares y en los escolares es la compensación. Hay niños que van semanalmente en el área de oncología para cada 15 días para observar, semanalmente para tomar vena. Entonces, era un problema. Cada vez que el niño entraba, eran gritos, el que estaba a la par comenzaba a gritar y llorar, era como una reacción instantánea. Entonces se ingenió hacer unos tableros. Y en esos tableros, dependiendo cómo el niño entra a darle el procedimiento, se deja tomar su vena, se deja la aplicación del fármaco, bajo cero analgesia, permite la aplicación del fármaco para la analgesia. A la salida, se le da un maní. Y va llenando un tablero con bilingüe. Al final del mes, dependiendo de cómo ha sido su comportamiento, los niños lo canjean por algo muy sencillo, un rompecabezas, ¿cómo se llama? Un juego, un carrito, una muñeca, pero los niños salen así, con las lágrimas aquí. Me dejé, yo cambio. Como niños podemos y nosotros los que hacemos y trabajamos con ellos, sabemos que hay que escucharnos como niños para que ellos confíen en nosotros. Para ello, lo que les mencionaba, la succión no nutritiva, igual que el uso de sustancias destrozadas al 30%, 3 a 5 minutos antes, por ejemplo, de una venopunción, el quitar un esparadrapo, la colocación de una vacuna, ha demostrado mediante estudios disminución en la liberación del cortisol en saliva. Son niños que se han medido, a los cuales no se les da solución dextrosada, a los que sí se les dio solución dextrosada, y al medir el cortisol en saliva ha demostrado que los niños que reciben soluciones dextrosadas, la cantidad de cortisol es menor, siendo que esta la hormona del estrés. Vimos el tratamiento, el no farmacológico. Vamos con el farmacológico. Pero no se queja de dolor. ¿Qué le hicieron? Mire, era un descenso testicular y una hemorragia inguinal derecha. Dame las indicaciones. Donde eran las indicaciones decía acetaminofén por dolor, morfina por dolor. Entonces yo le preguntaba al paciente, si te hubieran agarrado un huevo, te lo bajan, te lo amarran, te lo dieran o no te lo dieran. Sí, doctor, me dolía. Entonces, ¿por qué a mí no lo tenés? No, pero es que tiene indicado en el papel, pero no se le ha cumplido nada en 24 horas. Entonces, parte de nuestro trabajo es eso. O sea, no solo indicarlo, sino que verificar cómo quedó aquella indicación. O a veces me los presentan y me dicen, este niño sigue con dolor, doctor. Ya tiene Tramal, tiene acetaminofén y morfina. Cuando voy a ver, Tramal, 10 gotas cada 8 horas, acetaminofén, 10 ml cada 8 horas. Y cuando voy a ver las indicaciones, nada por boca. Le digo, sí lo tiene indicado, pero el niño está nada por boca de ayer. Entonces, ese es nuestro trabajo también. Verificar que la vía
sea la adecuada por donde se ha indicado el fármaco. Y sobre todo la participación activa, tanto del papá como de los cuidadores. Cuando a mí una mamá o un papá me dice que le duele, mi obligación es creer que le duele. Lo que haré después será, mediante herramientas, medir qué tanto le duele y si el estímulo está siendo lo suficientemente fuerte, tal y cual como lo describe la familia y el paciente. Para ello, a diferencia del adulto, a partir del 2012, la Organización Mundial para la Salud cambia la escalera analgésica para niños y la vuelve una escalera de tipo bifásico. El problema con la escalera bifásica es que en el primer nivel te ponen antiinflamatorios, neuromoduladores, y en el segundo nivel te ponen morfina, metadona, oxicodona. No hay segundo nivel, como en el adulto. O sea que queda excluido el tramadol y la codeína. El problema es que, por ejemplo, nosotros, en el país y en la gran parte de Latinoamérica, no tenemos morfina en suspensión rápida. Solo tenemos liberación controlada. Para los que trabajamos con niños, para meterle a un niño una tableta de 30 miligramos de liberación controlada, tiene que tener 7, 8, 10 años. No se lo voy a conectar a los 3 años, ni a los 5, ni a los 6. Entonces, el único opioide que tenemos de liberación rápida en el país es, en suspensión, es el trabajo. Entonces, hoy por hoy, Latinoamérica y el resto del mundo entero sigue utilizando, a pesar que la Organización Mundial lo sacó, que se une el calor, nosotros seguimos utilizando el trabajo, porque es el único opioide en suspensión que tenemos para regular. Sí trabajamos con la metadona, con la oxicodona, pero todo en formas aproximadas. Media tableta dividida en 1 ml, 5 ml, y cuando los papás se van a la casa, no es fácil estar midiendo esos ml, es decir, guarden en la refrigeradora, no todos tienen refrigeradora ni luz eléctrica. En cambio, el opioide es sumamente estable y por eso es que el frasco de Tramax sigue siendo sumamente útil para nosotros. Siempre el tratamiento es individualizado en la vía apropiada, como les mencioné anteriormente, verificar que el paciente no esté nada por boca, o al contrario, a veces cuando me piden la evaluación, doctor, ese tiene dolor, ok, lo voy a dejar con tramal, gotas y eso. ¿Cuándo va a pasar a sala? Pasa a sala mañana, va a quedar nada por boca de la medianoche. Paso todo el esquema o uso para entrar. Porque debo de prever que ese paciente desde las 10 de la noche ya no va a poder tomar nada. Posteriormente, al día siguiente, pasará a sala cuando haya cupo, que puede ser 1, 2, 3, 4, lo que sea necesario. Entonces, este paciente estará sin analgesia. Entonces, debemos de adelantarnos a cada una de esas situaciones. El acetaminofén, acetamol, es el fármaco, yo creo que es de las mayores riquezas con las que contamos, puesto que es un fármaco a la vez de ser tan bueno, tan noble, pero igual también tan sobreutilizado, porque se lo puede comprar hasta en canastos en el mercado. Y desgraciadamente también cuando alguien llega a nuestro consultorio y le damos acetaminofén, casi nos cierran la puerta después. Pagué 30 pesos para que me diera acetaminofén el doctor. Pero para indicar el acetaminofén usted pasó 8 años o 12 años estudiando la física y la farmacología de ese fármaco. Y en quién está indicado y en quién está contraindicado. Yo, por ejemplo, los estudiantes siempre les digo, es inconcebible que un pediatra no sepa dónde actúa el paracetamol. No puede ser. Si es el fármaco que lo acompañará el resto de su vida, hasta que se jubile de pediatra, va a seguir usando el acetaminofén. Entonces, el paracetamol o el acetaminofén se piensa hoy por hoy que actúa a nivel de la COX-3 que se encuentra en el hipotálamo, por eso es tan buen hipotérmico, por eso baja la temperatura, por eso es un buen analgésico de acción central y no tiene poder antiinflamatorio, de manera que el paracetamol o el acetaminofén no tiene acción sobre la COX-1 ni sobre la COX-2, porque no es antiinflamatorio, no inhibe plaquetas, ni tampoco interfiere con la prostaglandina y prostaciclinas. Hoy por hoy se sabe que el paracetamol actúa también a nivel de receptores NMDA, sustancia P, y se ha demostrado que actúa en más de 3 tipos de receptores cannabinoides, que son los receptores de la marihuana. Y ahí que, por eso es que hay personas que nos tomamos un acetaminofén y nos da sueño.
las otras no. Eso depende de la biofarmacología de cada uno de nosotros. Las dosis son variables. En el caso de los niños, tenemos que tomar en cuenta la edad. Siempre utilizamos la edad corregida, ¿verdad? Y en base a su prematurez, así que utilizamos las dosis máximas de la acetaminofén o el paracetamol. Casi ha quedado en desuso el uso de los supositorios, por lo menos en neonatos, porque un supositorio viene de 300 miligramos. Es que lo parte en 5 pedacitos. ¿Y usted cómo sabe cuál es el pedacito y qué cantidad llevaba ese pedacito que le dio? Entonces, es difícil. Suerte que hoy tenemos el uso del paracetamol endovenoso, el cual tenemos que hacer su diferenciación, el cual el niño abajo de los 7.5, abajo de los 10 kilos, se calcula 7.5 miligramos por kilogramo de peso, hasta un máximo de 12 miligramos por kilogramo dosis en neonato. Y arriba de los 10 kilos podemos ocuparlo el paracetamol endovenoso, arriba de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Sí, como todas las novedades, siempre trae problemas. ¿Cuál es el problema principal con el que por lo menos a nosotros institucionalmente nos trae? Cuando algo viene de moda, cuando se puso de moda la aloe vera, cuando se pone de moda la chía, cuando se pone de moda la frente eterna de la juventud, todo el mundo quiere eso. Eso es bueno, eso es lo mejor que ha salido. Entonces me tocó ahora, el problema ahora es que, por ejemplo, indican acetaminofén, 5 ml, oral, cada 6 horas. Paracetamol. 70 miligramos de uso cada 6 horas por fiebre. Entonces, ya tengo que llamar al médico y digo, lo único que vamos a hacer es dañar el hígado, porque es el mismo medicamento, acetaminofén y paracetamol. Entonces, o le dejamos acetaminofén o le dejamos paracetamol. Hasta este momento, no hay un estudio que diga que el paracetamol endovenoso sea más efectivo que el acetaminofén bioral. Solo hay 2 indicaciones para el uso del paracetamol endovenoso. Paciente nada por boca, quirúrgico, y paciente con intolerancia a la vía. Lo tiene ganado su paracetamol. Pero de ahí no tiene otra indicación que usted diga, le voy a dejar endovenoso el paracetamol. Es una excelente armamentística, lo podemos utilizar en pacientes con plaquetopenia, con inestabilidad hemodinámica, a diferencia de los AINES, pero hay que saber indicar. Eso es todo lo que se pide siempre en el hospital. Mientras tanto, seguimos utilizando el acetaminofén por vía oral mientras el paciente tenga la vía oral adecuada. El uso de los antiinflamatorios. Nosotros, como el resto del mundo, tenemos la ainefilia y la opiofobia. A todo AINES. A todo AINES. Y por uso seculorum. 3 semanas usando el paciente. Le vino un paciente de Honduras, una niña de 10 años, 10 meses tomando el ibuprofeno por un tumor cerebral. Sí, porque como es un daño que no podemos ver. O sea, que no va a ver el nefrólogo cuando le manda la creatinina y dice, pasémoslo, pongámosle un catéter. A diferencia del opioide, que usted en el momento ve el efecto, la náusea, el vómito, la somnolencia, y si hay depresión respiratoria, en el momento la va a ver. Pero el AINE no. Entonces, estoy a favor del AINE, utilizo el AINE, no periodos más prolongados de 5 a 7 días. Hay que tomar en cuenta que el único AINE aceptado en pediatría a partir de los 3 meses de edad es el ibuprofeno. Y edad corregida, porque si el niño, la nefróloga ya me dijo que si el niño no tiene edad corregida, aunque tenga los 3 meses, uno puede ocupar todavía, porque existe el riesgo de que yo le vaya a terminar de arruinar su riñoncito al niño. Y tratamos siempre de cuidar y preservar la funcionalidad de cada uno de los órganos, lo tenemos como un todo. El paracetamol, aquí están las dosis, 10 a 15 miligramos, recordando que en el niño, en el lactante, en el preescolar, la dosis máxima es de 90 miligramos kilo día, repartido en 4 o 6 dosis. En el neonato, de tiempo de 40 a 50 miligramos kilo día, y en el prematuro de 25 a 35 miligramos kilogramo día, recordando la inmadurez. En cuanto al uso del paracetamol endovenoso, abajo de los 10 kilos se calcula a 7.5 miligramos kilogramo dosis de paracetamol.
Este opioide, a pesar que en el resto del mundo casi ya no se utiliza, casi como los dinosaurios, a punto de extinguirse, nosotros todavía lo tenemos, lo utilizamos, hay que nada más lo traigo a cuenta, su dosis de 0.1 a 0.3 miligramos kilogramo dosis. ¿Qué es importante conocer de la naltrexona? Él es como algunos de nosotros, no se puede llevar con nadie, solo se puede llevar consigo mismo. Y a veces hasta en el espejo cuando se ve, le gruñe. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta. Si usted tiene con analgesia a un paciente con naltrexona, solo lo puede manejar con naltrexona. No puede mezclar naltrexona con tramal, naltrexona con meperidina, naltrexona con morfina. ¿Por qué? Porque él es un agonista de receptores kappa, pero es un antagonista de receptores mu. Entonces, si el paciente tiene un poquito de analgesia, y ya nos ha sucedido, paciente que sale de un poco operatorio, tratado con remifentanil, luego con fentanil, tenía dolor y en la récula le ponen meperidina. Sube a pisos y sigue con dolor. Y al seguir con el dolor, como el dolor. Llevan toda la analgesia y al darle la analgesia, aquello se vuelve todavía más complicado. Sin embargo, es una excelente armamentística, es un opioide de venta libre, que también lo podemos utilizar en un paciente con mucho dolor, ¿verdad? Los mitos sobre los opioides, que una vez se inician, que cuando se inician los opioides es porque ya no hay nada más que hacer. Es falso. Los opioides dan sobresudoración. Depende, un niño que tiene 3, 4 noches sin dormir, se le pone un analgésico, le carga el dolor, es lógico que va a descansar para recoger lo que no puede dormir. Los opioides provocan adicción. Para que un opioide produzca adicción, debe de haber factores previamente, los cuales son predisponentes. Y es parte de la historia clínica que utilizamos. El tramadol, la sal que mencionaba anteriormente por su excelencia, su contraindicación en pacientes convulsivos, la dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso y la dosis máxima son 400 miligramos al día. Y por dosis, no más de 100 miligramos por dosis, así el niño pese 80, 90 o 100 kilos. El resto de opioides con los que trabajamos, fentanil, de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso, recordando, siempre diluido, nunca en bolus, puro, siempre debe ir diluido por el riesgo de tórax venenoso. Petidina no se debe de utilizar por más de 5 días por el riesgo de su metabolismo que se acumula, el cual es cardio-neurotóxico. Morfina, el gol estándar, de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso, se puede utilizar por vía endovenosa, subcutánea, la que sea necesaria. El dolor neuropático no tiene mayor acción en la mayoría de opioides. El único que ha demostrado mayor efectividad ha sido la sal del tramadol por su doble mecanismo de acción, inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina. Para dolor neuropático utilizamos anticonvulsivantes, anestésicos locales y algunos alfa-2 como la desmetonidina y la clonidina. Y bueno, esa es nuestra clínica de dolor, 12 años de estar trabajando y a mí me encanta esta foto en la cual el Papa llega a un hospital de Italia